Que Dios les bendiga, amada iglesia. Amén, gloria al Señor. Hermanos, saludémonos, póngase de pie, salude a todos los hermanos que pueda en estos 35 segundos. Dígale bienvenido a la casa del Señor, que el Señor le bendiga, le hable, le guarde, le prospere, haga cosas grandes con su vida. Si tiene la confianza, dele un abrazo ahí fraterno. Amén, gloria al Señor, amados hermanos. Y así como están, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando lo tengan, nos confirman con un fuerte amén, hermanos. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Escuche esto. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes eran los que bautizaban? Sus discípulos. Oiga lo que hace el Señor, dice: salió de Judea. ¿Dónde estaba el Señor? En Judea. Y se fue otra vez, ¿para dónde? Para Galilea. Pero al Señor le era necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces, ¿cómo estaba el Señor? ¿Cómo estaba el Señor? Cansado. Jesús también se encarnó y Él era 100% hombre. Y aquí nos lo demuestra. Él estaba cansado del camino. Y dice, como estaba cansado, ¿qué hace el Señor? Se sentó así junto al pozo. ¿Y qué hora era? La hora sexta, era mediodía, había un gran sol, había caminado mucho el Señor. Amén, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta tarde, Padre, nos encomendamos delante de ti y ponemos nuestros corazones, Padre eterno, en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos hable, Señor. Que en ningún momento, Padre, sea lo que haya en el perverso corazón humano, Padre, sino que todo venga de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno conforme a tu multiforme gracia, Señor. Tú tienes una palabra para nosotros, Señor, para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos, Señor. En tus manos está nuestro corazón, Señor. Hazlo como una buena tierra, como el sembrador ara esa tierra para oxigenarla, Señor. Y la semilla que caiga esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Un fruto de perseverancia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Muchos conocemos la historia, más de alguna vez hemos pasado por este capítulo, amados hermanos. Y dice la palabra que cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, aunque ellos decían que Jesús era el que andaba bautizando, pero la palabra dice que no, que eran sus discípulos. Jesús dice que él sale de Judea, cerca de Jerusalén. Sale de Judea y dice que se iba a regresar a Galilea. Pero la palabra dice algo: le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Era una ruta que los judíos no transitaban. Ellos preferían agarrar por otro camino, un camino mucho más largo, rodear todas las ciudades de Samaria, donde estaban los samaritanos, por varias razones que ellos tenían para no juntarse con ellos. Pero Jesús dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Porque Jesús, amados hermanos, no hace nada al azar. Todo lo que Él hace ya está planificado por su voluntad.
El hecho que Él viniera a la tierra, Él no vino por un error que Dios había cometido al crear al ser humano y éste se había desviado. No. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios y para comprarnos, para redimirnos de nuestros pecados. El Señor, en su toda sabiduría y toda ciencia y todo conocimiento, sabía que el hombre iba a tomar la decisión de equivocarse y tomar el pecado. El Señor lo sabía, pero el Señor también tuvo misericordia desde antes de la fundación del mundo y envió desde ahí el Hijo, fue entregado por nosotros. Entonces Jesús, el hecho que Él iba a pasar por Samaria no era ninguna casualidad. Él ya lo había estipulado. Él ya había visto, fíjese bien, porque a esta persona, dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Dame de beber. Jesús iba por esa mujer. Así como Jesús el día de nuestra conversión vino por nosotros. Así como Jesús el día que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, Él sabía en cuál momento se iba a cruzar en nuestro camino para hablarnos. A pesar que más adelante ya vamos a leer que judíos y samaritanos no se mezclaban entre sí, no se hablaban entre sí, a pesar que la cultura no permitía a una mujer hablar con un hombre de esa manera, así en público, en un lugar así como un lugar público, como donde llegaban a abastecerse de agua. Pero a Jesús no le importaba las situaciones raciales ni las situaciones culturales. A Jesús no le importaba lo que había en el corazón de esa mujer. A Jesús le importaba el alma de esa mujer, porque esa alma portaba la imagen y semejanza de Dios. Y es Jesús el que le habla y él comienza y él establece una relación, él establece la comunicación con ella. Como dice la palabra, no es que nosotros le hayamos buscado a Él, ni que le hayamos amado a Él. Él nos buscó a nosotros y Él nos amó a nosotros primero. Y el Señor le dice, dame de beber. Y la respuesta de la mujer fue muy obvia. Pero el versículo 8 nos dice, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer? Y no solamente soy mujer, soy samaritana. Y Juan da una respuesta para ver todo esto lo que hemos estado diciendo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuál era el problema entre los samaritanos y los judíos? En la Biblia encontramos varios eventos donde samaritanos y judíos se habían encontrado. Si usted retrocede ahí, póngale una señita a Juan y retrocede al libro de Esdras. Esdras está antes de Job, está antes de ahí por Esther más o menos. Retroceda al libro de Esdras capítulo 4. Para entender un poco cuál era el problema con los samaritanos. Esdras 4. Escuche esto. 4:1. Cuando los judíos que habían estado en Babilonia habían estado esclavos por 70 años, el Señor, por el pecado de su pueblo, los había desterrado, pero el Señor estaba dando disciplina a su pueblo. Es una disciplina de parte del Señor, y la disciplina del Señor a aquellos que somos sus hijos nunca es para destruirnos. Así rapidito lo voy a contar. El Señor le dio la disciplina a su pueblo porque su pueblo se había errado de los caminos del Señor. Jeremías le dijo muchas veces, vuelvan a los caminos del Señor, vuelvan a los caminos del Señor, vuelvan a los caminos del Señor. Y Dios le da una esperanza al pueblo de Judá y les dijo, los babilonios los van a conquistar, le dijo.
Pero si ustedes obedecen a mis palabras y se dejan conquistar, Jeremías les dio ese mensaje. Jeremías lloraba por el pueblo. Ustedes van a preservar su vida, pero si ustedes se quedan en este lugar, el cual ha sido destinado para que el Señor lo va a destruir y va a quemar a fuego las murallas, 3 cosas hay para ustedes: hay guerra, van a morir por espada, van a morir de hambre y van a morir de peste. Los que le creyeron al Señor se fueron con los babilonios. Los que no le creyeron se quedaron ahí. Y el Señor le muestra a Jeremías, dice que le mostró 2 cestas con higos. Y le dice: ¿qué ves, Jeremías? Veo 2 cestas con higos. En una veo higos muy buenos, le dice. Y en otra veo higos malos, tan malos que no se pueden comer. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Esos higos buenos son los que van a obedecer mi palabra y se van a ir para Babilonia. Van a creer a mi palabra. Pero los higos malos son los que no van a creer mi palabra. Entonces el Señor tenía un juicio preparado para la nación. Pero la disciplina de sus hijos, los que se fueron a Babilonia, no fue una disciplina para destruirlos. ¿Y qué fue lo que los salvó a los que se fueron para Babilonia? La fe en la palabra de Dios. Es lo mismo que nos salva a nosotros. Es la fe en la palabra del Señor. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que condena al hombre? Lo que condena al hombre es la desobediencia. Lo que condena al hombre es la desobediencia y la incredulidad. Entonces estos hombres que habían vuelto de Babilonia eran los higos buenos que se habían ido para Babilonia en obediencia a la palabra del Señor. Entre ellos estaban en Babilonia Daniel, estaba Ezequiel, estaba Sadrach, Mesach, Abednego. Dios los prosperó, Dios los puso en los lugares altos. El nombre de Jehová aún en esa tierra fue exaltado porque sus hijos obedientes estaban ahí. A pesar de la disciplina del Señor, porque su disciplina nunca nos va a destruir. Porque todos aquellos que hemos creído en el Señor y le hemos entregado por la fe al Señor nuestra vida, confiando que Él es el único Salvador y que puede perdonarnos y librarnos de este mundo y darnos el reino eterno de su Hijo Jesucristo. Cuando nos equivocamos, amados hermanos, nos disciplina pero no nos destruye. Ahora bien, para aquellos que no creen, aunque los judíos se llenaban la boca diciendo: este es templo del Señor, este es templo del Señor. Y Ezequiel ve en la visión como dentro del templo las mujeres adoraban. Dice la palabra, en Ezequiel lo dice, ellas adoraban a las mujeres que adoraban a la reina del cielo. Adoraban las pinturas que ellos trazaban en el templo de Dios. Ellos decían que era templo de Dios y por eso no podía ser destruida Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Dios. Pero el problema era que la idolatría estaba en el corazón de ellos y no temían a Dios. Así cualquiera puede decir ahora: no, es que yo temo a Dios, sí, pero no obedece su palabra. Entonces, si usted no obedece su palabra, no es un hijo de Dios. Pero los que sí habían regresado, fíjense, se habían ido a Babilonia y habían regresado, se encuentran justo en este momento, para regresar a la historia después de este paréntesis. Y el capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. ¿Quiénes eran los que habían venido de la cautividad? Habían venido de Babilonia. Dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él le ofreceremos sacrificios. Y dice: y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quién era ese Esar-Adón? Esar-Adón fue un rey asirio. El imperio de Asiria conquistó el reino del norte,
Y cuando el imperio del norte, perdón, el reino del norte fue conquistado, dice la Biblia que el rey de Asiria mandó y dispersó a todos los judíos y los mandó a otras ciudades. Pero en la ciudad de Samaria, Samaria era la capital del reino del norte. Acuérdense que estamos hablando de la mujer samaritana, vivía en Samaria. Pero en ese entonces Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Judá era el reino del sur, se había dividido después de Salomón. Pero lo que hace Esar-Hadón es traer un montón de gente pagana a vivir a Samaria. Y la Biblia dice de que cuando ellos comenzaron a vivir ahí, leones comenzaron a comerse a la gente. Traen un sacerdote de Dios para que le enseñara la ley, pero ellos adoraban a Jehová y también adoraban a sus otros dioses. Y esa era la religión de la mujer samaritana. Pero aún ahí, en este tiempo, ya después del cautiverio, los samaritanos, como dice el versículo 1 del capítulo 4 que vamos a leer, eran también enemigos. Y ellos pensaban que también adoraban a Jehová, pero en realidad en su corazón eran enemigos del pueblo de Dios. Y el versículo 3 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Él los había enviado cuando Persia conquistó a Babilonia. Y dice el 4: pero el pueblo de la tierra, oiga esto, estos eran los samaritanos, pero el pueblo de la tierra, ellos eran los que vivían ahí, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. ¿Y qué más hicieron? Y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuándo ocurre este momento cuando los samaritanos comienzan a vivir aquí? Veámoslo de manera histórica. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 17, solo para que lo vea, solo para que usted lo tenga ahí y vea desde dónde viene el trasfondo de la mujer samaritana. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Así rapidito. Porque este trasfondo nos va a servir, amados hermanos, para la misión que tenemos como iglesia para el día de esta campaña, de esta semana. Fíjese bien. Segundo libro de Reyes 17, en el versículo 24. Y dice la palabra: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. ¿Quién era ese rey de Asiria? Esar-Hadón, aquel que habíamos leído ahí en Esdras. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín. Y los puso en las ciudades. ¿A dónde los puso? En las ciudades de Samaria. ¿Quiénes eran estos? Estos eran impíos de otras naciones. Y dice: en lugar de los hijos de Israel. Y oiga esto: y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. En Sicar también llegaron estas personas. Y oiga esto: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, ellos no tenían al Dios verdadero, dice que Jehová envió contra ellos, ¿qué envió el Señor? Leones que los mataban. Y el 26 dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y oiga la brillante idea que se le ocurre al rey de Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe. ¿El qué les tenía que enseñar? La ley de Dios del país. 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero escuche lo que hacen estas personas que vinieron a habitar Samaria. Pero cada nación que hizo, se hizo sus dioses.
y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, eran dioses falsos. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaron sus hijos en el fuego. Oiga, ¿hasta dónde llegaron? Para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Pero esto es tremendo, este sincretismo que había aquí. 32 dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y la palabra vuelve a decir, vea cómo el Espíritu Santo enfatiza esto: temían a Jehová y honraban a sus dioses con D minúscula, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y dice el 34, hasta hoy, dice, hasta hoy, hasta el momento donde se escribió muchos años después del libro de Segundo Reyes, hasta hoy, como antes, ni temen a Jehová. Oiga, porque ellos temían a Jehová solamente de una manera religiosa, solo como un Dios más, de una manera religiosa. Pero el Espíritu Santo dice en el 34, dice, así hacen hasta hoy, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y el 40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su ¿qué? Su costumbre. Marque esas palabras. Hicieron un sincretismo entre el Dios verdadero, aparentemente para adorarlo y respetarlo, para que los bendijera en esa tierra, con los dioses paganos. Pero también, vea esto, realmente no lo temían, no temían al Dios verdadero. ¿Y cuál era la evidencia que no lo temían? Porque no obedecían su palabra. Esa era la evidencia, es la evidencia de una persona que, aunque dice con su boca temer a Dios, la evidencia palpable es que no teme ni respeta su palabra. Pero también dice que antes hicieron según su ¿qué? Su costumbre antigua. ¿Ya se va dando cuenta a dónde vamos llegando? Seguían según sus costumbres. El 41 dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hacen sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Cuál era el trasfondo de esta mujer samaritana? El trasfondo de esta mujer samaritana era una mujer que en su mente pensaba que ella adoraba a Dios. De hecho, después se lo dice a Jesús, que ella adoraba a Dios. El trasfondo de esta mujer samaritana, ella pensaba en su mente que ella adoraba a Dios, pero ella no conocía la ley de Dios, porque Jesús más adelante le dice, tú adoras lo que no sabes, le dice. El trasfondo de la mujer samaritana era que ella adoraba, entre comillas, pensaba que adoraba a Dios, pero ella seguía las costumbres paganas que la gente que llegó a vivir a Samaria tenía. Y hay mucha gente así en nuestro medio. Hay mucha gente así en nuestro medio que piensa que adora a Dios y tiene su palabra, que piensa que cree en Jesús, sabe quién es Jesús, sabe quién es Jehová, pero sigue costumbres paganas, como esa mujer samaritana. Y ahora sí se da cuenta, Jesús fue por ella. Así como Jesús fue por usted cuando estaba en otra religión vana, perdidos en sus delitos y pecados, siguiendo la costumbre de este mundo, con una sola mezcolanza entre el cristianismo y las religiones mayas, aztecas, pipiles que habían aquí en nuestra zona. Ese era el trasfondo de la mujer samaritana, y ese era mucho de nuestro trasfondo, y ese es el trasfondo de mucha gente a la cual el Señor, así como Jesús, Él nos envía a ir por ellos.
No pensar, Jesús no le dio ventaja a la mujer, ni le dijo, sí, tener religión, qué bueno. Sí, crees en Dios, qué bueno. Si Dios mismo estaba frente a ella. Pero Él fue por ella. Pero regresemos ahora a Juan 4. Vamos a ver. Y por eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, le dijo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras que por gracia sois salvos por medio de la fe, porque eso es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por las obras que pensás que haces en tu religión. Si conocieras, Jesús le dijo, el don de Dios. Y oiga, y esto es tremendo, después de la coma dice: ¿y quién es el que te dice? Si supieras cuál es el regalo de Dios para la humanidad, pero también supieras quién es el que está frente a tus ojos, tú le pedirías a Él y le dijeras: dame de beber. Y Él te daría, ¿qué? Agua viva. Él te daría agua viva. La mujer iba por un agua física. La mujer encontró a un judío, para ella un religioso más, que no se topaba con ella porque no pensaba igual que ella. Tenía otra religión, este judío. Pero este judío aparentemente le estaba hablando cosas que ella no sabía. Era Jesús, el Hijo de Dios, que le estaba hablando acerca de cambiar y transformar su vida. Porque el agua viva, si usted va conmigo a Juan 7, vea bien esto, Juan 7:37, realmente de qué era lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Dice en Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿cómo dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y oiga esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. Pero realmente, ¿qué son? ¿Qué es ese río de agua viva? ¿Quién es el río y la fuente de agua viva? Versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu con E mayúscula, dice ahí, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús a esta mujer le estaba ofreciendo vida eterna. Jesús a esta mujer le estaba ofreciendo cambiar su vida. Jesús a esta mujer le estaba ofreciendo transformar su vida. Jesús a esta mujer le estaba ofreciendo la salvación. Y si el Hijo de Dios vino por una mujer perdida y tuvo que desviarse de su ruta por una sola mujer, amados hermanos, haya también en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló, se hizo hombre para venir a salvar a esa mujer. Y a nosotros también humillémonos, obedezcamos la palabra del Señor y vayamos por los perdidos. Vayamos por los perdidos. Vayamos por los que tienen religiones en este mundo, por los que están confundidos por la religión, creyendo que adoran a Dios, pero están en una sola mezcolanza de creencias, como esta mujer estaba, adorando ídolos y adorando las costumbres de sus padres. No tengamos miedo, porque si Jesús cumplió esa misión, Él también nos manda a nosotros cumplir esa misión. Y el Evangelio nunca lo va a desamparar. Si usted predica el Evangelio puro, pone a Jesús como el don de Dios, el regalo de Dios, y lo presenta a Él, así como Él se presentó delante de esta mujer, en aquellos que se arrepientan van a correr ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Ellos van a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, así como nosotros somos sellados. Va a haber una transformación espiritual. Ellos van a nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua ni del Espíritu no puede ver el reino de Dios.
Hermanos, el mensaje es sencillo. Jesús es el don de Dios y Él es el único que puede sellarnos con el Espíritu Santo para transformar la naturaleza pecaminosa. Pero algo debemos estar seguros en el mensaje que vamos a predicar. Siempre nosotros debemos señalar el pecado de las personas, porque Jesús señaló el pecado de la mujer. Veamos, dice, la mujer intentó irse por otro lado y le dice el 11, la mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor, oiga, que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que el santo que gobierna Huachapán? ¿Acaso eres tú mayor, le dice, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió y dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, le dijo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para agua, para vida eterna. El que tome del agua que el Hijo de Dios nos da, el que toma del agua que el Hijo de Dios nos da, que es su Espíritu Santo transformándonos a nosotros a través del Evangelio, no va a tener más sed de las cosas de este mundo. Ya no va a tener sed por seguir pecando. Y cuando beba esa agua amarga, esa agua sucia de este mundo, porque cayó en la tentación, la va a aborrecer, porque el agua que ha probado en su interior es mucho más saludable, más viva y más eterna que el agua que da este mundo. Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías: ustedes han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener agua, les dijo. Porque ustedes quieren beber de las aguas de este mundo, y me han dejado a mí fuente de agua viva. Cuando rompemos la relación con el Espíritu Santo y lo contristamos, cuando caemos en nuestro pecado, voy a hacer otro paréntesis, nosotros cavamos para nosotros mismos cisternas que no pueden retener agua. Llueve en medio del desierto nuestra vida. Llueve, pero esa agua que cae se consume y no trae la vitalidad que necesitamos. Amados hermanos, no la trae, porque usted ya no pertenece a este mundo ni se llena con las cosas de este mundo. El único que puede llenar el corazón del Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando lo contristamos, amados hermanos, eso es terrible en la vida de un hijo de Dios. Contristar al Espíritu Santo en su corazón por querer beber las aguas amargas de este mundo. Y ahí es cuando Dios nos tiene que disciplinar por amor, así como disciplinó a Judá enviándolo al exilio. Pero regresemos a la mujer samaritana. 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. El 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Amados hermanos, Jesús sabía cuál era el pecado de la mujer. Jesús sabía cuál era el dolor del corazón de la mujer. Jesús sabía por dónde llegarle a esta mujer. Él no anduvo con rodeos. Él sabía. Y fíjese que cuando el Señor nos predica y nos permite predicar el Evangelio, amados hermanos, es Él el que habla a la vida de las personas. Es que nosotros no tenemos ningún mensaje que dar más que el Evangelio que ha venido del cielo. Porque ese evangelio desnuda el alma del pecador, así como también desnuda nuestra alma. Porque la palabra de Dios que le dio Jesús es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Y dice que traspasa el alma, discierne los pensamientos y las intenciones desde el corazón. La palabra que Jesús le estaba dando, él al ser omnisciente, sabiendo la necesidad que esta mujer tenía y sabiendo también el pecado de esta mujer, él le habló de su pecado.
porque le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y en el 17 dice: la mujer respondió y dijo: no tengo marido, le dijo. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo: yo sé el dolor que hay en tu corazón. Yo sé que 5 veces te han repudiado, te han desechado. Ha venido uno, se ha casado contigo, ha venido otro, y los 5 te han desechado. Probablemente fue tu culpa por adúltera, porque por adulterio era la forma en la que se podían separar, o porque simplemente conforme a la ley, al corazón malo de los hombres que has tenido, ellos te han desechado. Jesús conocía el dolor de la mujer. Ella no quería dar su brazo a torcer. Hasta el momento se permanecía firme. Y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde tienes pues el agua de vida? Estaba a la defensiva, pero cuando ella escuchó esta palabra, su corazón comenzó a ser quebrantado. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, amados hermanos. Quebranta el corazón, pero como una espada de 2 filos, lo quebranta, lo traspasa, pero también lo sana. Y dice, sigamos leyendo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero todavía la mujer, a pesar que había sido enfrentada y confrontada con su pecado, porque ella había sido ya confrontada con su pecado, ya reconoció que ese no era un judío así simple y corriente, dijo: este es alguien que viene de parte de Dios. Dijo: me parece que tú eres profeta. Pero ahora lo que le saca a la mujer es su religión. Le dijo: no, si yo también creo en Dios, le dijo, yo lo adoro a mi manera. Pero vea lo que dice: nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ustedes adoran allá en el templo de Damasco, ustedes son evangélicos. Pero nosotros aquí somos católicos, somos testigos, somos mormones. No, yo ya tengo religión, yo ya estoy bien con Dios. De todas formas, todas las religiones llevan a Dios. Confundidos, mientras una ha hecho un sincretismo con toda la cultura pagana de América, otras niegan que Jesús es el Hijo de Dios y el verdadero Dios encarnado. Otras piensan que Jesús es un ser creado hermano de Satanás. Le estoy hablando de mormones. Los testigos niegan la deidad de Jesucristo. Y todo el que niegue al Hijo también niega al Padre. Entonces, si niegan al Hijo, también están negando al Padre, porque no reconocen que Él es Dios. Jesús dijo algo en Juan 5, pero de verdad fulminante. Él dijo: todo lo que el Padre hace, yo lo hago también, dijo. Porque Él es la misma esencia del Padre. Pero el enemigo ha confundido tanto a las personas en su religión, que ellas están cegadas por el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor lo reprenda, para que no les alumbre la luz del Evangelio. Para que no les alumbre la luz del Evangelio. Pero el Señor es más fuerte que cualquier oscuridad. Y si el Señor vino a una mujer, también vino por nosotros. Y sigue viniendo, y va a ir esta semana, el día miércoles, el día jueves, por los pecadores. Pero también ustedes se van a mover, amados hermanos. Van a cambiar de ruta. Ese día no van a entrar por su pasaje. Desde mañana mismo van a comenzar a orar por aquellos inconversos y le van a decir: Señor, dame palabras, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi vida para invitarlo. Yo no sé qué vas a hacer tú, Señor, pero así como tú te cruzaste, tú ya habías visto a esa mujer desde que saliste de Judea, ibas para Galilea, pero ya la habías visto. Tú sabes, Señor, la condición de este amigo, de mi hermano, de mi papá. Dame las palabras y la gracia para decirle: vamos a la campaña, vamos a conocer a Jesús, vamos. Tenemos que ser intencionales, hermanos. Tenemos que ser intencionales cuando evangelizamos. Jesús nos está dando el ejemplo. Tenemos que ser intencionales. Y Jesús estaba cansado. Estaba debajo de un gran sol.
Pero Jesús esperó a la mujer. Probablemente usted va a venir cansado del trabajo, va a venir estresado, con ganas de ir a ver televisión, va a venir apurado porque hay que ir a la célula. Pero no, hermano, yo quiero invitarlo a que doble sus rodillas y le diga al Señor esta noche: Señor, permíteme estar en tu voluntad. Puedes usar este vaso de barro, Señor, pero la excelencia del poder es tuya, y dirígeme a dónde debo ir, a quién le debo hablar, a quién voy a invitar. Y si tú así lo quieres, Señor, para que pueda ir y escuchar la palabra del Señor. El Señor quebranta cualquier tipo de argumento, y el Señor puede quebrantar cualquier tipo de religiosidad. Lo hizo con la mujer. Le dice la mujer: nuestros padres 20 adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 dice: Jesús le dijo, mujer, le dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran la costumbre de sus padres, que los trajeron aquí a Samaria. La descendencia de ustedes es una descendencia mezclada. Ustedes no saben lo que están adorando, porque así como dicen que temen a Dios, pero también temen a este otro ídolo que está aquí, temen a este otro muñeco que está aquí, temen al profeta John Smith, temen al ángel Moroni. No temen al Dios verdadero. ¿Y cuál es la evidencia de ello? Que no guardan su palabra. Y le dice: más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mujer, el agua que yo te estoy ofreciendo es el Espíritu Santo de Dios, el cual va a venir a morar en tu corazón. Va a ser un sello que te va a proteger hasta el día de la redención. Mujer, si tú supieras el regalo que yo soy para la humanidad, tú me pedirías a mí: dame de tu agua, dame de tu agua, dame de tu agua. Pero Jesús estaba revelando esto a la mujer poco a poco, con paciencia, con amor, sin rechazarla, sin refutarla, sin decirle: bueno, ya estás perdida, no quieres escuchar, entonces ya me voy. Sin pelear, lo hizo el Señor Jesús, con palabras de gracia, ofreciendo la salvación, diciéndole: verdaderamente podés ser una hija de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, si crees en mí y recibís el espíritu que yo le doy a aquellos que creen en mí. Jesús le estaba ofreciendo algo grande a esta mujer. Y ahora la mujer comienza a responder a la palabra, y el 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ahí es cuando la gente comienza a decir: es que yo sí creo en Jesús. Y muchas dicen: no, yo ya lo recibí, dice, yo sí creo. Y dice el bolito, el drogo, el mal hablado, el adúltero: no, yo ya lo recibí, ya hice la oración de fe, ya la repetí, como para quitárselo a uno de encima, ¿verdad? No, yo ya hice la oración. Yo creo en el Mesías, le dijo. Pero vean al Señor, y dice: llamado el Cristo, le dice, el cual nos declarará todas las cosas. El 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, es que cuando el hombre tiene un encuentro personal con Jesús, su vida cambia trascendentalmente. Y solo el Evangelio nos revela a Cristo Jesús. Solo el Evangelio nos revela a Cristo Jesús. No hay otro mensaje, no hay otro mensaje que nos diga que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el Evangelio. A Pedro lo quisieron callar azotándolo, y Pedro dijo: es necesario que yo obedezca primero a Dios antes que a los hombres. Voy a seguir predicando el Evangelio, porque solo el Evangelio tiene poder para salvación a las personas. Porque en el Evangelio la justicia se revela por medio de la fe, y por fe, y como dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. La mujer dijo: yo creo que va a venir el Mesías. Pero el Mesías, ese día, el Hijo de Dios, se reveló delante de él y le dijo: yo soy.
Yo soy, le dijo, el que está contigo. Yo soy, le dijo. A una mujer sentada en un pozo, Jesús fue y se manifestó a él. Hermanos, cuando nosotros predicamos, nosotros no sabemos las cosas espirituales que están pasando a nuestro alrededor y cómo Jesús está siendo revelado y manifestado en el corazón de las personas. Nosotros no sabemos, cuando nosotros hablamos de Jesús, no sabemos el impacto que está haciendo en el corazón de las otras personas. A veces cuando evangelizamos perdemos el tiempo en decir tantas tonterías que si usted viene a Dios su vida va a ser arreglada. No, mentira, van a haber mucho más problemas, porque entonces vamos a pasar a ser enemigos del enemigo de los hijos de Dios, y ese ataca con fuerza. Van a venir más problemas, pero sabe, en medio de todos esos problemas, la convicción y la fe de los hijos de Dios en Cristo Jesús los mantiene firmes. Y a pesar de las tormentas de la vida y de todo lo que se venga con los nuevos creyentes que acaban de venir a Cristo, amados hermanos, el Señor nos sostiene y nos saca en victoria. Pero nosotros decimos tantas cosas cuando estamos evangelizando, y del que menos hablamos es de Jesús. Nos parecemos a los mormones, a los testigos, hablando de tantas cosas, y no ponemos a Jesús como el centro. Si las personas necesitan conocer a Jesús para ser salvas, y si el Hijo les es revelado a ellos, así como el apóstol Pablo le fue revelado y le dijo, no tuvo más que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así esta mujer, Jesús utiliza incluso el nombre de Jehová aquí cuando dice yo soy, el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. Cuando le dijo, y si el pueblo me dice quién te ha enviado, el Señor le dijo, diles yo soy el que te envió. Jesús le dijo el nombre con el cual los judíos respetaban tanto el nombre de Dios. Jesús lo atribuyó para sí mismo, porque Él era el que estaba en la zarza presentándose a Moisés. Y ese mismo que estaba en la zarza presentándose a Moisés también estaba presentándose a esa mujer. Y cuando nosotros presentamos a Cristo con claridad, y cuando nosotros presentamos a Cristo sin pelear, cuando nosotros evangelizamos y hablamos de Cristo como el único Salvador, amados hermanos, esos corazones de piedra comienzan a ser confrontados, porque solo Él es el Salvador. En el 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Por la cultura ellos se maravillaron, y más que era samaritana. Y dice, sin embargo ninguno tuvo valor ni le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero imagínense la escena, Jesús diciéndole, yo soy el Cristo, yo soy. Como cuando alguien, sus ojos son abiertos y ven la gloria y la majestad del Hijo y corren arrepentidos. Así recuérdese cuando usted corrió arrepentido de sus pecados a los pies de Cristo. Habían tantos a su alrededor, que no tomaron esa decisión, eran incrédulos todavía, pero usted sabía que estaba pasando algo espectacular en su vida, algo que no es normal cuando usted viene y conoce verdaderamente a Cristo. Sus discípulos no entendían, y la reacción de la mujer fue soltar su cántaro cuando escuchó semejantes palabras. Y dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oiga, un verdadero convertido. Aunque esta mujer todavía tenía sus dudas, no tenía todavía todo el conocimiento que puede tener usted acerca de la palabra de Dios, pero esta mujer fue y habló de Cristo a los otros samaritanos que también estaban esperando en Cristo y pensaban que estaban en la verdad. Ella fue y les habló. Hermanos, ¿cuántos de los que nos convertimos y teníamos ese primer amor, en el minuto exacto cuando nos convertimos, salimos y comenzamos a hablar de Cristo? El siguiente día hablábamos de Cristo. En la empresa, en el trabajo, con nuestros compañeros, no sabíamos cómo, pero comenzamos a hablar de Cristo.
Ayer estaba hablando con un muchacho que se convirtió hace poco y me dice, yo no sé, me dice, cómo cuando yo comienzo a hablar con mi hermano, él me comienza a preguntar cosas de la Biblia y yo le comienzo a hablar del Señor, un montón de textos, de versículos que se me vienen a la mente y mi hermano comienza a llorar, me estaba diciendo ayer un muchacho, comienza a compungirse en su corazón. Ayer me dijo, así lo estoy diciendo, hablamos 3 horas, me dice, de la Biblia, un recién convertido. Esa es una genuina conversión. Y cualquiera de nosotros podemos tener eso, amados hermanos, si volvemos nuevamente a la comunión con el Espíritu Santo. Si nuestros corazones, mire, vuelven a ser nuevitos, 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 y desechamos todo el pecado y todos los afanes y toda la vanidad de esta vida en lo que hemos sido envueltos, y venimos al culto de manera religiosa, ya no nos gozamos, estamos esperando que termine, que calor, que sí voy a ir porque si no los hermanos qué van a decir, solo porque tiene privilegio y ni viene. Ya cuando comenzamos a decir esas cosas, hermanos, comiences a encender sus alarmas que su relación con Dios no está buena. No está buena. Ya usted le teme a los hombres, no le teme a Dios. Pero un verdadero convertido, como esta mujer, sin conocer en sí todo lo que tenía que conocer acerca de la Biblia, comenzó y fue a hablarles. ¿Y sabe qué? Los trajo. Vea esto, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, estaban hablando con él y le decían, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Oiga, oiga la palabra del Señor, el objetivo del Señor, oiga el propósito y las prioridades del Señor. La prioridad era obedecer la obra a la cual había venido al mundo y acabar la obra que el Padre le había dado. Ese era su alimento, esa era su verdadera satisfacción. Su satisfacción no eran las cosas de este mundo, su satisfacción no era cualquier cosa de este mundo material, no eran sus aspiraciones. La satisfacción del Señor, su verdadera comida, era hacer la obra para la cual el Señor, el Padre, le había mandado. Hermanos, cuando nosotros conocemos y venimos y entendemos y vivimos ese propósito por el cual hemos sido creados y hemos sido generados y hemos sido hechos, una nueva criatura, amados hermanos, tenemos satisfacción en nuestra vida. Como dice Efesios 1, cumplimos nuestro propósito, vivimos para alabanza de su gloria. Y presentamos a Jesús en todo lugar. Y vivimos para Jesús. Y ese es nuestro deleite. Ya nuestro deleite ya no son las cosas vanas que perseguimos. Ya no. Ese es nuestro verdadero deleite. Y hoy sigamos leyendo. Dice el 35. No decís vosotros, esto está diciendo Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, uno es el que predica la palabra, y otro es el que siega, otro es el que ve venir a los arrepentidos y convertidos a los pies del Señor. Pero dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Imagínense la escena. Jesús hablando esto con sus discípulos, los cuales, si usted nota, le decían Rabí. Ellos no creían que él era Jesús, el Hijo de Dios. Pero les dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para comenzar a recoger los frutos, la milpa, el trigo. Falta todavía tiempo.
Pero yo les digo, miren los campos que ya están blancos. El Señor no se refería a campos de esta tierra, no se refería a cosechas terrenales. Él no se refería a eso. Él se refería a esa multitud de almas que venían subiendo esa ladera. Ese montón de almas de los samaritanos que estaban perdidos, sin Dios y sin esperanza, engañados en la religión, venían subiendo la ladera, y el Señor desde donde Él estaba empezaba a verlos, y Él comienza y les dice: yo veo los campos blancos, le dice, que están listos para ser cosechados. Amados hermanos, es que el Señor ve los campos blancos cuando ve el mundo, cuando ve la necesidad de las personas. Pidámosle al Señor que ponga sus ojos en nosotros, que veamos almas y no veamos problemas en las personas, ni enemigos en las personas, ni veamos cosas que podemos nosotros obtener de las personas. Veamos almas. Cuando veamos nuestros vecinos, veamos almas necesitadas del Señor. Cuando veamos nuestros compañeros de trabajo, veamos almas necesitadas del Señor. Cuando veamos a nuestra familia, veamos almas necesitadas del Señor. Que el Señor ponga sus ojos en nosotros. Cuando usted vea a sus alumnos, usted no ve un montón de niños ni jóvenes molestando. Usted vea almas que están necesitadas del Señor. Los discípulos no veían eso, pero una mujer que acababa de encontrarse y tener una relación, un encuentro personal con Cristo, ella sí lo veía, y ella fue por esas almas. Ganó más almas que todos los discípulos que andaban con Jesús ese día. Porque dice la palabra en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Oiga, les predicó la mujer. ¿De quién habló la mujer? De Jesús. Es que no necesitamos hablar de nadie más, hermanos. Es que no necesitamos hablar de nadie más, de verdad. Solo necesitamos hablar de Jesús. Y dice que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y oiga lo que hace el Señor. Y se quedó ahí 2 días. 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente oiga la declaración de los samaritanos, este es el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solamente para ti. Tú eres, Señor, el único digno de recibirla. Señor Jesucristo, tú sigues salvando, Señor. Y en los cielos hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador viene, Padre. Qué fiesta, qué gozo hubo cuando esta mujer llena de religión y llena de pecado, Señor, se encontró con el Hijo de Dios. Qué fiesta hubo en los cielos, Señor, mi Dios todopoderoso, cuando estos samaritanos religiosos, Señor, vinieron delante de ti, Señor. Qué fiesta habrá en los cielos, Padre eterno, cuando al ser predicado el evangelio que Cristo, el Hijo de Dios, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Con su sangre nos redimió y por su resurrección trajo vida a aquellos que íbamos destinados a la muerte. Qué fiesta hay en los cielos, Señor. Así, amado amigo, esta tarde, si usted ha escuchado la palabra y el Señor le ha hablado y Él se ha revelado a su vida, póngase de pie esta tarde y venga a los pies del Señor. Entregue su alma a los pies del Señor Jesucristo, porque solamente Él puede hacer correr en usted ríos de agua viva. Lo puede sellar con el Espíritu Santo, lo puede tomar en sus manos, y la palabra dice que todo aquel que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Venga esta tarde a los pies del Señor. Venga esta tarde a los pies del Señor, amado amigo, amada amiga. Venga esta tarde a los pies del Señor. En el nombre de Jesús, levántese y venga
a los pies del Señor. No lo rechace. No lo rechace, porque Jesús lo ama. No es casualidad que usted haya venido esta tarde a este lugar, no. El Señor puso a esa persona para que lo trajera. El Señor le motivó, lo trajo, hizo que se subiera ese vehículo, ese microbús, esa mototaxi, para que usted viniera y estuviera sentado esta tarde aquí. El Señor usó a esa persona. Venga a los pies del Señor. Venga a los pies del Señor. Amados amigos también que nos miran por redes sociales, no es casualidad que usted haya visto esta transmisión. No es casualidad que en su aparato y en su pantalla haya aparecido este mensaje. No es casualidad. Arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo. Si se ha alejado de Él, vuelva a Él y vuelva a sus caminos. Arrepiéntase de sus pecados y entréguele su corazón, porque Él es el Salvador del mundo. Él es su Salvador. Gracias, Padre. Hoy oramos por nosotros, hermanos, y digámosle al Señor que ponga su sentir en nuestras vidas. Ponga sus ojos, los ojos como Él mira a las personas. Así como nos vio a nosotros hace tantos años perdidos. Quizás nacimos en un lugar, en un hogar cristiano evangélico, pero hasta que tuvimos un encuentro personal con Él, hasta entonces nuestra vida fue transformada. Pero Él nos vio aún estando en una religión evangélica como el mundo la conoce. Íbamos camino a la perdición, pero nos sacó de ahí. Que el Señor ponga esos ojos en nuestra vida. Aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios. Aquellos que por tantas cosas hemos contristado al Espíritu Santo, que vuelvan a correr de nuestro interior ríos de agua viva para predicar la palabra, así como esos ríos comenzaron a correr en esa mujer samaritana recién convertida, como esa vida comenzó a fluir, como el Espíritu Santo le usó para ir y traer a los demás samaritanos. Así también ríos de agua viva vuelvan a brotar en medio de esas cisternas que hemos cavado, que esas cisternas sean soterradas y que ríos de agua viva salgan, broten de nuestro corazón, agua inagotable, y vuelva a haber gozo, el gozo de la salvación en nuestra vida. Amados hermanos, si nos tenemos que arrepentir, si tenemos que reconciliarnos con el Señor, si tenemos que reconsiderar nuestra vida, si tenemos que reconsiderar nuestros pasos, si tenemos que ver que nuestras prioridades ya no son Jesús, tenemos que volver esta tarde en el nombre de Jesús, porque si no pasa eso, no habrá avivamiento en esta vida, no habrá avivamiento en esta iglesia, no habrán almas en esta iglesia, porque ¿quién traerá las almas? ¿Quién las traerá? Hermosos serán sus pies, llenos del Espíritu Santo, cuando vaya, camine y predique el Evangelio. Muchas veces por temor no lo hacemos, pero el amor echa fuera todo temor. Perdónanos, Señor. Límpianos, permítenos vivir en tu presencia, Señor, y cumplir el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, oramos, Padre. Amén. La gloria y la honra solamente es para el Señor Jesucristo, amados hermanos. Gloria a Él. Gloria al Señor. Bien. El mensaje ha sido dado. Está la parte para nosotros y está la parte también para nuestros amigos. Así que, hermanos, aprendamos de la mujer samaritana. El Señor la tocó y ella compartió. Gloria al Señor. Bien, dejo a nuestro hermano Wilito con nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti
para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.